Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y quiero darle la más cordial bienvenida al programa número 3 de Matrices en Lenguaje C. El día de hoy vamos a desarrollar un programa donde vamos a leer un grupo de n nombres para realizar las siguientes actividades. Vamos a convertir los nombres a letras mayúsculas, es decir, vamos a leer los nombres en minúscula y los vamos a convertir todos en letras mayúsculas. Después vamos a contar la cantidad de letras A, E, I o U que tiene cada nombre y vamos a guardar dichos valores o dichos contadores en otra matriz. Finalmente vamos a generar un reporte final. Para leer los datos vamos a seguir el siguiente esquema. Primero vamos a decirle, miren, vamos a leer la cantidad de nombres, después vamos a leer el nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4 y así sucesivamente. Para la salida vamos a seguir este diseño o este esquema. Le vamos a decir que yo quiero un título que va a salir en la fila 1, columna 10, que diga reporte de vocales. En la fila 2, en la columna 1 voy a colocar un número de la persona que estoy leyendo. En la columna 5 voy a colocar nombre. En la columna 5 la letra A, en la 20 la E, en la 25 la I, en la 30 la O y en la 35 la letra U. Y a partir de la fila 3 vamos a ir imprimiendo. A partir de la fila número 3 vamos a ir imprimiendo los detalles de cada uno de los elementos que hemos leído o de los nombres que hemos leído. Finalmente vamos a generar una línea de separación y en la última fila vamos a imprimir los totales, es decir, el total de letras A que se procesaron, de letras E, de letra I o. En este momento lo que tenemos aquí al frente es el esquema o el diseño de la consola. Para realizar este trabajo vamos a construir los siguientes procedimientos. Vamos primero que todo a construir un procedimiento llamado pleer para leer los nombres de las personas que vamos a procesar. Vamos a utilizar un procedimiento pconvertir que me va a permitir tomar esos nombres que posiblemente estén en letras minúsculas y convertirlos todos a mayúsculas. Vamos a utilizar también un procedimiento contar que me va a permitir contar las vocales que tiene cada uno de esos nombres, y finalmente un procedimiento preporte para mostrar los datos que hemos capturado conjuntamente con los resultados. ¿Cuál va a ser el orden del trabajo? Bueno, vamos a tener un bloque principal, el cual va a invocar un procedimiento pleer, el cual va a enviar el número de filas y va a enviar la matriz nombres. En ese procedimiento se leen los nombres y se retornan los nombres cargados. Después vamos a invocar un procedimiento llamado pconvertir, al cual le vamos a enviar el número de filas y la matriz nombres. Ese procedimiento recibe los nombres, los convierte de minúsculas a mayúsculas y los retorna al punto de invocación. Se invoca un procedimiento contar, al cual yo le voy a enviar el número de filas, la matriz de nombres, la matriz de vocales. En ese procedimiento contar, él va a recorrer en la matriz de nombres completos y va a ir depositando en la matriz vocales, en cada una de las columnas respectivas, cuántas letras A, E, I o U hay respectivamente. Y finalmente vamos a invocar un procedimiento llamado reporte, al cual le voy a enviar el número de filas, la matriz de nombres, la matriz de vocales, que me va a generar la salida o el reporte de los datos ya procesados. Finalmente, debo indicar que vamos a utilizar una matriz llamada n nombres, la cual va a tener 10 filas, 12 columnas y que va a ser de tipo carácter, es decir, que en cada una de las columnas va a ir guardando uno de los caracteres del string que vamos a leer. Y vamos a trabajar con una matriz llamada m vocales, que va a ser de 10 filas, 5 columnas, donde en cada columna va a ir asignada para cada una de las vocales que vamos a ir a procesar. Me explico. La columna 0 va a ir para el contador de letras A. En la columna 1 va a ir para el contador de letras E. En la columna 2 para la I, la 3 para la O y la columna 4 para el contador de letras U respectivamente de cada nombre. Para iniciar el programa
Lo primero que necesitamos es una estructura básica de cualquier programa C, es decir, inicialmente la invocación de las librerías, después el bloque principal, es decir, el main, y a continuación debemos declarar las variables que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una variable llamada matriz de nombres que va a tener 10 filas por 12 columnas. Vamos a declarar una variable m vocales que va a ser una matriz que va a tener 10 filas por 5 columnas, y también vamos a declarar el número de filas que va a utilizar o el número de filas que vamos a utilizar. En este caso el número de filas va referenciado directamente a el número de nombres que vamos a leer. Después de declarar las variables globales que vamos a utilizar, es decir, la matriz de nombres, la matriz de los vocales, el número de filas, es decir, el total de personas que vamos a trabajar, comenzamos a leer el número de personas que vamos a trabajar. En ese sentido, obsérvese lo siguiente: vamos a hacer un ciclo de validación para leer el total de nombres que vamos a trabajar, y lo vamos a leer en la variable número de filas, número total de nombres que vamos a trabajar, y vamos a preguntarle que si ese número de filas va a estar entre 1 y 10. En este caso estamos validando que esté entre 1 y 10, y después, como nosotros debemos recordar, las matrices comienzan en la posición 0, simplemente le restamos una fila para hacer el ajuste. Después de leer el total de nombres con el cual vamos a trabajar, lo que tenemos que hacer es invocar el procedimiento leer. A este procedimiento le vamos a enviar el número de filas, es decir, el total de nombres, y le vamos a enviar la matriz de nombres. En ella, ¿para qué se la vamos a enviar? Se la vamos a enviar para que en este procedimiento se capturen los nombres que vamos a utilizar dentro del ejercicio. Después de invocar el procedimiento leer, vamos a comenzar o vamos a proceder a declarar el procedimiento pleer. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar justo antes del inicio del bloque principal. Obsérvese, allí lo colocamos, el inicio del bloque, el inicio del procedimiento pleer, boad pleer, fin del procedimiento pleer, justo antes de iniciar el bloque principal. Obsérvese también, además, de que en los parámetros de entrada colocamos el número de filas y la matriz de nombre, que va a tener 10 filas, 12 columnas, tal cual como lo declaramos. Dentro del procedimiento pleer, cuyo objetivo es leer los nombres de las personas, primero que todo necesitamos un ciclo para que él recorra la matriz por filas. En ese sentido necesitamos una variable de control, y esa vamos a declarar una variable i que me va a permitir recorrer las filas. Y tenemos, obsérvese lo siguiente, tenemos un ciclo que me va a decir, mire, ejecute este ciclo mientras i sea menor que el número de filas. Y ese es un ciclo while, y dentro de este ciclo while vamos a leer los nombres. Ahora bien, dentro de este ciclo vamos a leer los nombres de cada una de esas personas que vamos a capturar. Para leer los nombres de estas personas vamos a utilizar un ciclo. Entonces, dentro de ese ciclo, primero mando un mensaje que dice ingrese nombre, y vamos a leer el nombre, y estamos leyendo, estamos diciendo, mire, lea un nombre que es de tipo string y ubíquese en la fila i. Pero un momento, la teoría dice que si yo voy a manejar o voy a guardar datos dentro de una matriz, necesito dos coordenadas, la fila y la columna. ¿Qué sucede en este caso? Vamos a explicar en detalle qué es lo que sucede acá. Cuando usted está trabajando con una matriz de tipo string, es decir, que usted va a guardar valores de tipo carácter, y usted se ubica en la fila 0, automáticamente él asume de que todos los datos que usted capture van a ir a partir de la columna 0, tal cual como lo tiene aquí en este gráfico. Es decir, usted leyó Pedro y él automáticamente ya sabe que la P va a ir en la columna 0, el siguiente carácter va a ir en la columna 1, el siguiente en la 2, y así sucesivamente. Cuando él hace la siguiente vuelta y se ubica en la fila número 1, él automáticamente asume de que el primer dato, el primer carácter va a ir ubicado en la columna 0.
cuando va a la siguiente vuelta, es decir, a la fila 2, él por sí solito sabe que tiene que el primer dato va a ir en la columna 0. Por eso es que cuando usted lee string o lee una matriz de tipo string o de tipo carácter, simplemente usted menciona el primer índice. Él automáticamente sabe de que él va a ubicarse en la columna 0 de la fila 1, de la fila 2 y la fila 3 y así sucesivamente. Por eso no es necesario mencionarle la segunda coordenada. Pero yo necesito validar ese nombre. Entonces le estoy diciendo, mire, usted va a leer un valor en la posición i mientras no sea vacío, es decir, mientras el dato que usted esté leyendo allí no sea vacío, siga leyendo. Y lo que estamos haciendo con esta función es comparando el contenido de la matriz con el valor vacío, es decir, si el contenido de la matriz en la posición i es igual a vacío, la respuesta es 0. Si es 0, vuelva a leerlo. Ahora bien, para usted entrar a ese ciclo, lo primero que hacemos es una pequeña inicialización. Entonces le estoy asignando el valor vacío a la posición i. De tal manera que aquí yo hago el proceso de validación del nombre. Leo el nombre, valido el nombre. Y a través de este ciclo de i que tenemos acá, él comienza a recoger cada fila. De tal manera que en este procedimiento recibo la cantidad de filas, es decir, la cantidad de nombres que vamos a leer. Recibo el nombre, la matriz de nombres que va a tener 10 filas, 12 columnas. Cuando digo 12 columnas, digo que va a tener, que cada nombre va a tener como máximo 12 caracteres. Declaro una variable i que se va a utilizar para recorrer la matriz. Además de eso, limpio la pantalla y abro un ciclo que me va a permitir recorrer las filas de la matriz. Y me va a permitir hacer este recorrido: fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y así sucesivamente. Después, dentro de cada fila, yo tengo que leer el nombre. Y lo que tenemos en este segmento de código es la lectura de ese nombre, ubicándolo en la posición i. Y además de eso, lo estoy validando y estoy diciendo, mire, yo debo leer ese nombre mientras no sea igual a vacío, es decir, lo que estoy obligando es, mire, por lo menos lea una letra. Después que se ejecutó el procedimiento PLER, es decir, que se leyeron los datos, en este caso se leyeron los nombres, debemos regresar al bloque principal y allí vamos a invocar el procedimiento conversión. ¿Qué le vamos a enviar a conversión? Le vamos a enviar el número de filas y los nombres. ¿Para qué va a ser ese procedimiento conversión? Pues mire, para tomar esos nombres que recibí y convertirlos todos caracteres en mayúscula. Ahora, para proceder a declarar conversión, nos ubicamos debajo del procedimiento PLER. Es decir, aquí venimos y abrimos un espacio y comenzamos aquí la declaración. Declaramos y entonces decimos pconversión para convertir los caracteres que tiene la matriz nombres que estén en minúsculas, todos llevarlos a mayúsculas. ¿Qué recibimos? El número de filas, es decir, el total de nombres con el cual vamos a trabajar. Recibimos la matriz que va a tener 10 filas, 12 columnas. Además de eso, declaramos dos variables de trabajo, uno para recorrer filas y el otro para recorrer columnas. Vamos a explicar cómo se va a hacer esa conversión. Cuando yo trabajo con una matriz de tipo string, no existe ninguna función que me permita tomar toda la línea y automáticamente convertirla. ¿Cuál es el procedimiento? Yo tengo que ir carácter por carácter, es decir, yo tengo que ir celda por celda y recorrer cada celda y tomar el valor que esté allí y hacer la conversión. Por eso es que vamos a necesitar dos ciclos: un ciclo para las filas, que me vaya recorriendo la fila, y otro ciclo para las columnas, de tal manera que cuando yo ya tenga las dos coordenadas, yo ya puedo ubicarme dentro de la matriz y ir tomando cada valor y hacer la conversión. Si regresamos al programa, obsérvese lo siguiente. Primero tenemos la declaración y abrimos primero que todo el ciclo de las filas para recorrer la matriz por filas, y dentro de la matriz por filas tenemos que tener otro ciclo para recorrer la matriz por columna. A continuación, ya después de tener el ciclo de las filas, encontramos y ubicamos el ciclo de las columnas.
Él me va a permitir recorrer las columnas y irme ubicando en cada celda. Y dentro de cada celda vamos a hacer la conversión. Entonces vamos a tomar el valor que está dentro de la matriz de nombres en la fila I, columna K, lo tomamos, lo convertimos a letra mayúscula y lo volvemos a depositar exactamente en el mismo puesto. Para hacer esta conversión nosotros estamos utilizando una función de la librería que se llama toTupper. Esa es una función que viene asociada a la librería CType, y entonces tenemos básicamente dos librerías allí a la mano. Tenemos una librería que me permite convertir de minúsculas a mayúsculas, pero toLower me permite hacer el proceso inverso, es decir, llevar letras o caracteres alfabéticos de mayúscula a minúscula. Para resumir el procedimiento conversión, se recibe el número de filas, es decir, el número de nombres, se recibe la matriz nombre, se declaran dos variables para recorrer la matriz, una de fila y otra de columnas, se abre un ciclo para recorrer las filas, observe, se abre aquí, se cierra acá. Después de que usted recorre las filas, tiene obligatoriamente que recorrer las columnas. Abrimos otro ciclo para recorrer las columnas, que lo controlamos con la variable K. Y dentro de ese recorrido me voy ubicando en cada celda, es decir, en cada coordenada, y voy tomando el valor que está allí, convierto el contenido de letra que posiblemente en minúscula y la llevo a mayúscula. Es decir, después de que se ejecuta la conversión, debo regresar y llamar al procedimiento para que me cuente la cantidad de vocales que hay dentro de la matriz. Es decir, debo invocar el procedimiento vocales. ¿Qué le envío a vocales? Le envío el número de filas, es decir, el total de nombres que tengo, le envío la matriz con los nombres y le envío la matriz donde voy a guardar las cuantas A, E, I o U respectivamente tengo. Para verlo en contexto, le estoy enviando la matriz con todos los nombres y voy a tener una matriz donde voy a guardar la contabilidad de cuántas vocales existen. Entonces, por decir algo, Pedro tiene una letra E y tiene una letra O. Entonces, en la matriz de vocales, en la fila 0, columna 1, va a guardar el número 1. En la fila 0, columna 3, me guardaría 1. Con eso le estoy yo llevando la contabilidad. ¿Qué va a hacer él? Bueno, básicamente va a recorrer la matriz nombre y por filas. Y va a también ubicarse por columnas y va a recorrerla celda a celda y va a ir preguntando, mire, si es una letra A, una E, una I, lo va a contabilizar. Después de que termine el recorrido por filas, va a ir ubicando cada fila de la matriz vocales y en la columna respectiva el contador correspondiente. Es decir, yo voy a tener un contador para la letra A, voy a tener un contador para la letra E, un contador para la letra I, un contador para la letra O y un contador para la letra U. Entonces él va a recorrer la matriz nombre por filas y en cada celda y va a ir contabilizando. Al cerrar la fila, pues simplemente ubica en cada una de las columnas correspondientes de la matriz vocales el valor que tiene ese contador, y de esa manera sabemos cuántas vocales tenemos en la matriz de nombre. Ahora, para declarar el procedimiento pVocal, es decir, el que se encarga de contabilizar cuántas vocales tiene la matriz, tenemos que ubicarlo después del procedimiento conversión y antes del main principal. Allí colocamos la declaración del procedimiento pVocales. ¿En qué consiste? En boa pVocales, la cual está recibiendo el número de filas, es decir, el total de nombres. Recibo la matriz nombres, que tiene 12 filas, que tiene 10 filas, 12 columnas. Recibo la matriz vocales, que me va a retornar la cantidad de vocales en cada una de las columnas por fila. Debo declarar una variable para la fila, una variable para la columna, es decir, para dos variables que me permiten recorrer las filas y las columnas de la matriz. Necesito los contadores para las
fila, para la letra A, para la letra E, para I, la O, la U, es decir, necesito declarar los contadores de las vocales. Y además de eso voy a utilizar una variable temporal para guardar el carácter de la celda con la cual estoy trabajando. Después de que ya declaré, debo abrir el ciclo que me va a permitir recorrer la fila. Entonces inicio del ciclo para las filas. Fin del ciclo para las filas. Recuérdense que es una matriz y debo utilizar o debo recorrerla celda por celda para ir ubicando cada carácter. Ya después de que tengo el ciclo de filas, debo abrir espacio para el ciclo de las columnas. Dentro del ciclo de las filas incorporo el ciclo de las columnas. Entonces aquí inicio del ciclo de columnas. Entonces esto sería fin del ciclo de columnas. Y dentro del ciclo de columnas evidentemente necesito la variable que me permite ir incrementando las columnas. K igual a K más 1. Para verlo un momentico en contexto. Ya tengo el ciclo que me permite recorrer las filas. Ya tengo el ciclo que me permite ubicar la columna. Es decir, ya me puedo decir que puedo estar ubicado aquí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda ir preguntando en cada celda cuál es el valor que tengo allí. Ok. Ya tengo el ciclo de las columnas. Y dentro del ciclo de las columnas, ahora voy a tomar el valor que está en la posición I y K y lo guardo en una variable temporal X. Tomo X y pregunto, mire, en la letra A cuento si es A, en la letra E cuento si es la letra E, en la letra I cuento la I, y así sucesivamente. ¿Qué estoy utilizando aquí? Estoy utilizando una decisión múltiple. Recuérdense que una decisión múltiple es aquella que me permite hacer o me permite manejar varias alternativas de solución en un determinado instante. En este caso, yo estoy preguntando que si el contenido del carácter X es la A, la E, la I, la O o la U. Dependiendo de la respuesta, ella automáticamente toma un bloque, ejecuta ese bloque y en el momento en que consigue break, cierra. Obsérvese que el switch abre aquí y cierra acá. Después de que usted cierra el switch, consigue el incremento de K para que vaya a la siguiente celda, es decir, para que vaya a la siguiente columna. ¿Qué sucede después de que él termina el proceso de recorrer toda la columna? Me explico. ¿Qué sucede después de que él recorre todo esto? Él debe tomar los valores que están en estos contadores y depositarlos en las respectivas coordenadas de la matriz vocales. Es decir, después de que él termine de recorrer las columnas, él debe insertar, o yo debo colocar el resultado de este contador, debo ubicarlo en la posición que le corresponde dentro de la matriz vocales. Entonces, en la fila I, columna 0, coloco la cantidad de letras A que conseguí. En la columna 1 coloco el contador de las letras E. En la columna 2 el contador de la letra I. En la columna 3 el contador de la O, y así sucesivamente. ¿Qué sucede cuando él sube? Observe, subió, y cuando fue a la siguiente fila, él reinició el contador de vocales. De tal manera que cuando él va a la siguiente fila, entró, comenzó con la siguiente columna, comenzó a recorrer la siguiente columna, entonces fue a la columna 0, a la columna 1 y así sucesivamente. Terminó de recorrer toda esa fila completa, es decir, repasó todas las columnas y ahora vino y colocó los nuevos contadores actualizados. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda invocar el procedimiento de reporte, en el cual nosotros vamos a mostrar los nombres y los totales de las vocales que hemos procesado. Para ello
nosotros vamos a invocar un procedimiento llamado prereporte, al cual le vamos a enviar el número de fila, es decir, el número de nombres que estamos trabajando. Le vamos a enviar la matriz con los nombres que hemos capturado y le vamos a enviar la matriz con los totales de las vocales que hemos calculado previamente. Ahora procedemos a declarar el procedimiento prereporte. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar justo debajo del procedimiento pvocales y antes del main principal. Aquí lo estamos declarando. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, BOA prereporte. ¿Qué está recibiendo? El número de filas, es decir, el total de nombres. Estamos recibiendo una matriz que llamamos M nombres, que va a tener 10 filas, 12 columnas. Estamos recibiendo también una matriz llamada vocales, que va a tener 10 filas y 5 columnas. Además de eso, vamos a declarar unas variables locales. Una variable i que me va a permitir recorrer las filas de la matriz, y vamos a también utilizar una variable x columnas y filas para permitirme ayudar a ubicar las coordenadas en la consola. Y como yo necesito en mi reporte unos totales, yo voy a utilizar estos 3 acumuladores. Me explico. Según el diseño que nosotros montamos inicialmente, nosotros dijimos lo siguiente: mire, yo quiero que en la salida me aparezca un título que diga que en la columna 10, fila 1 del monitor, yo quiero este título que diga reporte de vocales. En la fila 2, los encabezados tienen que decir número, nombre, A, E, I, O, y así sucesivamente. Debo obtener al final unos totales de cuántas A, E, I, O, U tuve. Para eso vamos a utilizar ese acumulador que dice AA, vamos a utilizar un acumulador AE, vamos a utilizar un acumulador que dice AI, AO, AU. Entonces, la función de estos acumuladores es sumar estos valores por cada columna para al final ubicarlos y totalizarlos. Entonces, regresemos acá. Tenemos que estamos comenzando a declarar el procedimiento prereporte, donde dijimos, mire, vamos a recibir el número de filas, es decir, total de nombres. Le estamos recibiendo la matriz de nombres, la matriz de vocales. Estamos declarando una variable i para permitirme recorrer las filas. Estamos declarando una coordenada x columna y filas que me va a permitir manejar las coordenadas de la consola, y estamos declarando 5 acumuladores para los totales de cada una de las vocales. ¿Qué debemos hacer inicialmente? Bueno, lo primero es ubicar este mensaje. Entonces, ¿dónde lo deseo colocar? Mire, yo lo deseo colocarlo en la columna 10 de la consola, pero en la fila i de la consola. Para ello digo, mire, utilizo la variable x columna y le digo 10 y le voy a decir y fila igual a 1. Me ubico con el procedimiento pGoToXY y le digo, mire, ubíquese en la columna 10, fila 1. ¿Y qué me va a colocar allí? El mensaje reporte de vocales. Punto. A continuación, voy a la siguiente fila. Es decir, yo necesito ir en la siguiente fila y colocar este encabezado. ¿Cómo le digo que vaya de la fila 1 a la fila 2? Muy sencillo. Le voy a decir y fila igual a y fila más 1. Y después de que coloqué esta y fila, es decir, incrementé la fila que estaba en la fila 1, ahora está en la fila 2, voy a colocar el encabezado, es decir, número de la persona, nombre, en la letra A, la E, la I, la U. ¿En qué columna? En la columna 1, 5, 15, 25. Me explico. Estoy haciendo esto, entonces me ubiqué en la fila 2 y le digo, mire, en la fila 1 me va a colocar en número, en la columna 5 nombre, en la columna 15 la letra A, y así sucesivamente. Si se observa, entonces en la fila columna 1 nombre, en la columna 5 nombre, en la columna 15 la letra A, y así sucesivamente. En pocas palabras, construir el encabezado. Ahora bien, para mostrar el contenido de los nombres y mostrar los acumuladores, los montos o los contadores de cada vocal por cada nombre, yo necesito recorrer la matriz. No tengo otra manera.
Para ello necesito un ciclo de filas, porque pienso recorrer la fila. Entonces abro un ciclo para recorrer esa fila. Entonces este sería el ciclo de los nombres, ok, y en este caso el mismo trabajo, él me está recorriendo, me va a recorrer esto por filas. ¿Dónde va a terminar? Mire aquí, fin del ciclo de filas. En este caso estamos hablando de que voy a recorrer los nombres, y él, si estaba en la fila 2, ahora irá a la fila 3. Obsérvese que antes de entrar al ciclo inicializo todos los acumuladores. Ahora bien, ¿qué va dentro del ciclo de las filas y los nombres? Simplemente el detalle de lo que va dentro de la matriz. En pocas palabras, tengo que comenzar a mostrar primero el número del empleado, el nombre, cuántas A tiene ese nombre, cuántas E, cuántas I, cuántas U. Para eso, dentro del ciclo de las filas, obsérvese, dentro del ciclo de las filas, comienzo a hacer lo siguiente. Mire, incremento una fila. Me explico, si estaba en la fila 2, ahora voy a ir a la fila 3. En la fila 3, columna 1, muestro el número de esa persona. En la columna 5, ¿qué muestro? El nombre. ¿Cuál nombre? El valor que tengo en la matriz nombre en la fila I, que es de tipo string. A continuación, ¿dónde tengo las vocales? Miren, lo tengo la A en A0, A, E, I, O, U, es decir, en la columna 0 están el contador de las A, en la 2 el contador de la I, y así sucesivamente. Todos los valores que tengo aquí en esta matriz, una matriz de tipo entero, entonces obsérvese, cada uno estoy mostrando un valor entero que está dentro de esta matriz. A su vez, mire, estoy ubicándome en la columna 15. ¿De dónde sale esto? Bueno, mire, eso sale de este diseñito que tengo aquí. ¿Qué estoy yo diciendo? Mire, ahora estoy en la fila 3. Entonces, en la fila 3, primero en la columna 1 de la consola muestra el número de la persona. En la columna 5 de la consola muestre el nombre, que está en la matriz nombre de la fila I. Y aquí viene la matriz de vocales. En la columna 15, el contador de la A. En la columna 20, el contador de la G, y así sucesivamente. Salte a la siguiente fila, entonces en la fila 4, nuevamente, pero al siguiente valor, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo obtengo yo esta sumatoria? Dentro de este ciclo donde voy imprimiendo, necesito ir acumulando estos valores de los contadores de la fila de la A, E, I, O, U. Para ello, para ir acumulando los valores de las vocales, es decir, cuántas A, E, I, O, U tiene cada nombre, yo después de que imprimo, simplemente la voy acumulando. Entonces utilizo un pequeño acumulador. Este sería el acumulador de la letra A, este sería el acumulador de la letra E, la I, la O, la U. Termina este ciclo. Entonces, ¿qué me queda después de imprimir? Me queda imprimir los totales. Me explico. Después de que usted termina de imprimir el detalle, tiene que colocar una línea de separación y los totales. Repito, cerro el ciclo, entonces aquí viene la línea de los totales y la línea de los promedios. Después de que cierre el ciclo de las filas, entonces incremento una fila en la consola para imprimir una pequeña raya. Y lo que me queda ahora es imprimir los acumuladores. Entonces, después de que usted imprimió esa línea, ahora salta otra línea más y manda un mensajito de los totales. ¿En qué sitio de la consola lo va a ubicar? Usted lo va a ubicar en la columna 1, fila, en este caso supongamos la fila 9. En la columna 15, el total de la letra A. En la columna 20, el total de la E, y así sucesivamente. ¿De dónde salen estos numeritos? Bueno, fíjense que son las mismas coordenadas que está usted utilizando en la ubicación de las coordenadas de las letras A, E, I, O, U de cada valor. Bueno, hemos ya terminado de transcribir el programa. Lo que nos queda ahora es grabamos, compilamos, ejecutamos. Vamos a decirle que vamos a trabajar con 3 personas. Vamos a decir que la primera persona se llama Luis, la segunda se llama María, la tercera vamos a llamarla Sila. Luis tiene una I y tiene una U. María tiene 2 letras A, tiene una I. Sila
tiene una A y tiene una I. Si observamos en la sumatoria de la A, da 3, en la E no hay letras, en la I hay 3 coincidencialmente, en la O no hay ninguna y solo hay una U. Bueno, no siendo más por el día de hoy, deseo darles las gracias por su atención y por favor cuídense mucho.